Jueves 12 de noviembre del 2020, sean bienvenidos a JNE Noticias. Comenzamos la edición de hoy con nuestros principales titulares. JNE difunde microprograma que destaca participación política de las mujeres. Fuerzas Armadas garantizan seguridad de despliegue de material electoral para elecciones internas. Y desde Brasil tenemos un informe especial sobre las elecciones municipales que se avecinan en ese país. Rápidamente comenzamos con el desarrollo de la información. A puertas de las elecciones internas, la OMPE aseguró que el despliegue del material electoral cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Piero Corbeto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, explica que el despliegue y repliegue del material electoral de las internas cuenta con el apoyo y la presencia de efectivos de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas. Las elecciones primarias o internas de los partidos políticos están previstas según el cronograma electoral para el 29 de noviembre y 6 de diciembre del presente año. Por otro lado, Corbeto sostuvo que necesitarán la presencia y participación de los efectivos del orden para la custodia perimetral de los centros de votación. En este sentido, indicó que el objetivo de esta medida es brindar seguridad a los actores electorales que participarán del presente proceso. En uno de sus últimos viajes descentralizados, el jefe de la OMPE se reunió con altos mandos de las fuerzas del orden de Cusco para coordinar medidas de seguridad de cara a las internas. A continuación, noticias de las elecciones generales 2021. Más de 7 millones de peruanos habilitados para votar en las elecciones generales del próximo año tienen menos de 30 años, lo que equivale al 30% del padrón electoral aprobado. Los detalles en la siguiente nota. Según el padrón electoral aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones, 7.488.390 peruanos menores de 30 años están habilitados para votar en las elecciones generales 2021. De ellos, 6.938.742 tenían entre 18 y 29 años cuando se cerró el padrón electoral el pasado 11 de abril. Dentro de este grupo, 549.648 electores estarían cumpliendo la mayoría de edad hasta el 11 de abril del 2021, por lo que fueron integrados al padrón electoral y puedan ejercer su derecho al sufragio. Como en anteriores elecciones, el porcentaje de población electoral femenina sigue siendo ligeramente superior al de la población electoral masculina. Podrán votar en abril del próximo año 12.745.409 mujeres, que equivale al 50,4%, mientras que 12.542.545 electores son hombres, lo cual representa al 49,6%. Por otro lado, el departamento de Lima residen 8.332.644 posibles electores, y las regiones donde la población electoral supera al millón de personas, además de Lima, son La Libertad con 1.429.469 electores, Piura con 1.396.448 votantes, Arequipa 1.145.268, Cajamarca 1.103.247 y Cusco con 1.025.280 electores, mientras que la región que concentra menos votantes es Madre de Dios con 116.513 votantes. Tenemos ahora un interesante material elaborado por la Dirección de Educación e Información Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones sobre la participación política de las mujeres en el marco de las elecciones generales. En nuestro país,
Mujeres y hombres tienen los mismos derechos y deberes y son iguales ante la ley. Es decir, que ambos pueden trabajar, estudiar, desarrollarse y participar en la toma de decisiones sobre el futuro de nuestro país. La evidencia del último censo del 2017 demuestra que las mujeres conforman el 50.8% de la población nacional. Sin embargo, a pesar de este porcentaje y la igualdad ante la ley, la realidad muestra que aún hay obstáculos para que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos y participar de manera activa y proporcional en asuntos públicos y en la política. Las desigualdades que subsisten tienen que ver fundamentalmente con los procesos de socialización diferenciados y también en los procesos formativos en la escuela a la hora de escoger las carreras profesionales. El tiempo es un factor fundamental para poder participar en la vida política. Las mujeres trabajan 17 horas a la semana, más que los varones, dedicadas al trabajo doméstico no remunerado y remunerado. Desde los 12 años esta diferencia se va marcando y la brecha se va haciendo más grande. Somos ubicadas o pensadas, mejor dicho, en aquellos espacios que tienen que ver con la atención y el cuidado de los otros, el preocuparse por servir el café, por hacer las pruebas. De allí la necesidad de contar con mecanismos que faciliten el adelanto y las oportunidades para las mujeres. Miles de mujeres en nuestro país sufren violencia. Esta se traslada también al ámbito político, constituyéndose en una barrera que impide su participación en igualdad de condiciones. El acoso político es toda conducta, acción u omisión que vulnera los derechos políticos de las mujeres por el hecho de ser mujeres. Estas agresiones que reciben a través de los medios de comunicación o de las redes sociales las desalienta en continuar en la carrera política y por ello se constituye en una barrera que limita la participación plena y efectiva de los derechos políticos de las mujeres en nuestro país. El Jurado Nacional de Elecciones, a pesar de no contar con una norma que regule y sancione los casos de acoso político, ha desarrollado y abordado este tema de manera integral. Por un lado, ha presentado al Congreso de la República un proyecto de ley de código electoral donde se incorpora la figura del acoso político y se establecen sanciones efectivas. Y por otro lado, una ruta interinstitucional que nos ha permitido, de manera articulada con otras instituciones como el Ministerio de la Mujer, organizaciones de sociedad civil, Defensoría del Pueblo, poder registrar, identificar y atender casos de acoso político. Se han desarrollado diversas campañas de sensibilización de gran cobertura para poder contribuir a erradicar los estereotipos de género persistentes aún en nuestra sociedad. La educación puede, sin duda, lograr una transformación de la sociedad. Es decir, es fundamental y necesario que los niños y niñas, las jóvenes y los jóvenes interioricen la importancia de la participación igualitaria como una herramienta de desarrollo y como un elemento vital para fortalecer la democracia. Este año, el Congreso de la República aprobó la Ley de Paridad y Alternancia, la misma que promueve la participación de mujeres en igual proporción que los hombres en las listas de candidaturas. Sin embargo, ¿será suficiente para lograr la participación igualitaria? Es un paso importante su aprobación. Sin embargo, será necesario seguir sensibilizando a la ciudadanía a fin de superar estereotipos de género tan enraizados en nuestra sociedad. Hombres y mujeres debemos participar en igualdad de condiciones y en la toma de decisiones sobre el tipo de desarrollo que queremos para nuestro país. Este trabajo involucra a la familia, la escuela, las empresas, los medios de comunicación, los partidos políticos, el Estado y a la sociedad en su conjunto. Porque solo cuando hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades de desarrollo en nuestro país, consolidaremos aún más nuestra democracia. Paridad y alternancia son justicia de género. Que el bicentenario no nos agarre fuera. En la siguiente nota conozcamos los datos de los inmuebles donde funcionará el primer grupo de los jurados electorales especiales para las elecciones generales. El Jurado Nacional de Elecciones, mediante resolución número 043-2020-JNE, estableció la competencia material de los 60 jurados electorales especiales, de los cuales el primer grupo está integrado por 28 jurados electorales especiales
que se instalarán este próximo 16 de noviembre del 2020 para dar inicio a sus funciones en el marco de las elecciones generales 2021. El segundo grupo tiene programado instalarse el 1 de marzo del 2021. La región de Lima es la que alberga mayor concentración de votantes, por lo que se instalarán 3 jurados electorales especiales: Lima Centro 1, Lima Centro 2 y Lima Oeste 1, ubicados en Jirón Lampa número 946, Cercado de Lima, Jirón Nazca número 598, Jesús María, y Avenida General María Egusquiza 939, Pueblo Libre respectivamente. Seguidamente, se encuentra La Libertad con 1.429.469 electores. En esta jurisdicción se instalará un jurado electoral especial en Trujillo, ubicado en la avenida Nicolás de Piérola 951, urbanización Santa Inés. Asimismo, en Piura se instalará el jurado electoral especial Piura 1, en la dirección avenida Los Cocos 294, urbanización Club Grau. En Arequipa, el jurado electoral especial Arequipa 1 se podrá ubicar en calle Los Rosales 108, urbanización Primavera y Anahuara. En Cajamarca, en la avenida 13 de julio número 875, Chontapaccha, se encontrará el jurado electoral especial de dicha ciudad. Para conocer la ubicación de los 28 jurados electorales especiales, puede ingresar al portal www.jne.gov.p y obtener más información acerca de las elecciones generales 2021. La OMP se compromete con la mejora continua, alta calidad y transparencia de los procesos de votación en el marco del Bicentenario de la República. Veamos. En medio de la crisis sanitaria y política, la Oficina Nacional de Procesos Electorales ratificó su compromiso con la ciudadanía de respetar la voluntad popular en las elecciones internas y generales. En el Bicentenario de nuestra República y próximos a celebrar las elecciones internas y elecciones generales del 2021, ratificamos nuestro compromiso de mejorar de forma permanente los servicios que brinda la OMP a la ciudadanía, comprometidos con la mejora continua, con la alta calidad, con la transparencia, con la seguridad y con el respeto a la voluntad popular. En el contexto de la pandemia, la OMP refuerza sus actividades a nivel nacional con el objetivo de prevenir los contagios de la COVID-19. Además de los protocolos establecidos para las elecciones internas y generales, también se han previsto medidas para las diversas labores que realice el ente comicial. Así lo afirmó Elar Bolaños, secretario general de la OMP. Venimos implementando protocolos sanitarios para prevenir el contagio de la COVID-19 en los ciudadanos a quienes prestamos nuestros servicios. Por su parte, Corbeto exhortó a la ciudadanía a colaborar en la construcción de un mejor país, de cara a nuestro 102º aniversario por nuestra independencia. Las organizaciones políticas estarán sometidas al control concurrente en las elecciones generales del 2021, mecanismo que le permitirá al elector tener conocimiento del manejo del financiamiento de cada partido. Los electores que concurran a las urnas el próximo 11 de abril de 2021 para elegir al presidente de la República, congresistas y representantes ante el Parlamento andino lo harán conociendo a los financistas de las organizaciones políticas en contienda. Así, los más de 25 millones de votantes podrán emitir un voto informado y consciente en la elección del Bicentenario. Esto será posible debido a que una de las nuevas reglas sobre financiamiento obliga a las organizaciones políticas y a los candidatos o representantes de campaña a presentar en 2 entregas obligatorias la información financiera de los aportes, ingresos recibidos y gastos efectuados durante la campaña electoral. Asimismo, dispone que la OMP establece los plazos de presentación y publicación obligatoria a partir de la convocatoria de elecciones con al menos una entrega durante la campaña electoral, la que servirá como mecanismo de control concurrente. La ley que contiene esta disposición comprende el financiamiento público directo e indirecto, el financiamiento privado, la verificación y control, las fuentes prohibidas de financiamiento, la tabla de infracciones y sanciones, entre otros aspectos importantes.
Bien, y ahora tenemos que informar que ante los últimos acontecimientos políticos y civiles que vienen ocurriendo en el país, la Dirección Nacional de Educación e Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones informó sobre la postergación del primer seminario virtual, nuevas aproximaciones a los estudios electorales y la participación política en el Perú. En este contexto, la ADNEF agradeció la acogida previa de los interesados y también a los más de 1.000 inscritos que alcanzó esta capacitación. Cualquier cambio será comunicado a través de nuestras diferentes plataformas de comunicación. Bien, y para hablar sobre el libro En busca del distrito prometido, participación directa y consulta vecinal en Alto Trujillo, nos encontramos con su coautor, Henry Ayala, coordinador de la línea de investigación de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Paloma? Muchas gracias por la invitación. Bien, Henry, teníamos un evento programado para esta semana, pero por la situación que se está viviendo en el país no se va a llegar a realizar. Sí, efectivamente, hemos evaluado dentro del comité de coordinación y el evento que iba a comenzar para este día, ¿no? Vamos a postergarlo debido a lo acontecido en el país, ¿no? Entonces, yo espero que para las personas que se inscribieron, las disculpas del caso, y esperaremos hacia otro momento para poder retomarlo, incluso con más eventos y más contenido de todas maneras. Excelente. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones sigue incentivando las investigaciones y prueba de ello es este libro que les mencionaba, En busca del distrito prometido, y es lo que pasó recientemente en Alto Trujillo. Cuéntanos, por favor, qué es lo que les motiva a escribir un libro como este, a realizar esta investigación. En primer lugar, por la originalidad del tema. Porque Alto Trujillo, o el caso de Alto Trujillo, es la primera vez en la cual el jurado y el sistema electoral ha estado comprometido dentro de un proceso de consulta vecinal en la historia del país. Es el primer distrito durante o cuyo forma en la cual se va a crear va a ser a través de una consulta vecinal como una suerte de referéndum local, en donde la población, la ciudadanía, es la que va a decir o dijo con sus votos, ¿no?, que estaban de acuerdo con la creación de este distrito, ¿no? Entonces, lo primero era conocer, digamos, algo sumamente nuevo, que también tiene implicancias teóricas, es decir, hablar sobre los mecanismos de participación directa, pero a un nivel local, ¿no?, que no solamente sean con referéndums o con iniciativas legislativas, sino también iniciativas a lo largo del plano de la demarcación territorial, que en muchos lugares de nuestro país es un tema fundamental, ¿no?, sobre todo en las poblaciones, en las comunidades indígenas y en los centros poblados, y también tiene implicancias, digamos, con la ciudadanía o implicancias democráticas, ¿no?, en el sentido de que al ser la primera vez, esto también siente un precedente, ¿no? Y sabemos de que a través de la Secretaría de Demarcación Territorial de la PCM también se quiere sentar un precedente para que luego, durante todos los distritos de carácter urbano como Alto Trujillo, también comiencen a implementarse este tipo de consultas vecinales, no solamente para otorgar legitimidad a la decisión, que de por sí la gran mayoría, por lo menos en Alto Trujillo, dijo que estaba a favor, pero también para seguir automatizando, seguir mejorando los canales de resolución con respecto a estos proyectos de interés nacional que generan distritos, ¿no? No solamente hay la necesidad de tener estos mecanismos ciudadanos, pero también de cumplir ciertos otros requisitos técnicos, ¿no?, para que este distrito o para que los distritos que son creados en el país sean creados de manera no a cortoplacista o no de manera populista, sino de que efectivamente ayuden a resolver problemas que tiene la ciudadanía. Generalmente, ¿cómo se crean los distritos en nuestro país, Henry? Hay dos fórmulas, ¿no? Primero hay que recordarle a la ciudadanía de que quienes están encargados, ¿no?, de hacer la demarcación territorial son los gobiernos regionales, ¿no? Entonces eso es el gran tema que usualmente olvidamos, ¿no? Porque la prensa o lo que usualmente llega a nosotros es de que en el Congreso es donde se hacen estos proyectos de ley de interés nacional, en donde sale que se crean o se buscan crear diferentes distritos a lo largo de nuestro país, ¿no? Pero esto, digamos, que es la parte más chica, ¿no?, o es la que usualmente no se ha vislumbrado dentro de la creación total. A partir del 2016, es decir, del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, no se ha creado ningún distrito y hubo
un alza, digamos, en el número de distritos creados durante el gobierno de Ollanta, ¿no? Y esto fue sobre todo en distritos en lugares, digamos, priorizados por el Estado por la lucha contra el narcotráfico o la lucha contra el terrorismo. Digámosle la zona de Alto Guayaga, ¿no? En la zona de Huánuco, en la zona de San Martín, y también el Valle del Braem, ¿no? Entonces, si uno ve un mapa, que justamente es algo que nosotros realizamos dentro de la investigación, puede encontrar de que hay dos aglomeraciones de distritos creados, que es justamente en estas dos partes que te hablo, ¿no? Entonces, digamos de que una iniciativa ciudadana por crear algún distrito se ha sobre todo vislumbrado en el Congreso, ¿no? No necesariamente por la vía legal a nivel nacional, y también por las regiones, ¿no? Que eso no contamos con información, digamos, junta, ¿no? De todas las regiones que tenemos. Solamente sabemos los que al final llegan a pasar por la Secretaría de Demarcación Territorial y llegan a ser distritos que, como concluimos también nosotros en nuestra investigación, que se suele pensar de que se crean demasiados distritos con fines populistas a través de las declaraciones de interés, pero hemos descubierto de que las declaraciones de interés al final no han prosperado tanto como pensábamos, ¿no? Entonces, es por eso que también Alto Trujillo se convierte en uno de esos temas más importantes. Alto Trujillo es uno de los distritos o centros poblados que cuenta con más declaratorias de interés en el Congreso. Estamos contando alrededor de 10, junto con el centro poblado del Milagro, también en la ciudad de Trujillo, ¿no? Entonces, no solamente por la consulta vecinal, sino también por convertirse, o porque probablemente se convertiría en uno de los distritos creados justamente por una declaratoria de interés nacional a través del Congreso. Bien, ahora si hablamos un poquito más de Alto Trujillo, ¿podrías comentarnos cuáles son sus características? Sí, y eso también es un caso muy original, ¿no? Porque no solamente mezcla esto que te digo, o su casuística por ser el primer caso del que se aplica este tipo de instrumento, sino también por las características de Alto Trujillo, que puedo partirlas en dos. En primer lugar, Alto Trujillo es uno de los centros poblados más grandes de la zona urbana, ¿no? O sea, si uno va o si uno conoce Trujillo, uno puede ver desde cualquier punto de la ciudad del Cerro Cabras y la parte del Porvenir, que es el distrito de donde se desprendería la mayor parte de Alto Trujillo, se encuentra, digamos, a las faldas de este cerro, ¿no? Entonces estamos hablando de una población, digamos, que si bien es urbana, no está urbanizada, no tiene veredas, ¿no? Está en proceso de urbanización, pero encontramos un montón de personas residiendo ahí. El otro tema, y que claro, este distrito fue creado justamente con las inundaciones del fenómeno del Niño en el 97 en Trujillo, que muchas de las personas perdieron su hogar, perdieron su fuente de trabajo, por lo cual tuvieron que pasarse, ¿no?, a otro lugar, y justamente una barriada como la que comenzó Alto Trujillo. Aparte también de la inmigración que venía de la zona norte o de la Sierra de la Libertad y también la Sierra de Cajamarca, ¿no? Entonces es un lugar bastante importante por eso. Pero por otro lado, también tenemos de que Alto Trujillo, o mejor dicho, la zona del Porvenir y Florencia de Mora, son los lugares donde el Ministerio del Interior aplica el programa Barrio Seguro, ¿no? Es decir, los lugares priorizados por su alta tasa de criminalidad, ¿no? Es uno de los distritos, o ha sido catalogado como uno de los distritos más peligrosos del Perú, ¿no? Entonces, nosotros que hemos podido hacer trabajo de campo y también los funcionarios y funcionarias de OMP, RENIEC y del Jurado Nacional de Elecciones también han tenido que tener en cuenta, ¿no?, estas estipulaciones de seguridad para su trabajo durante la consulta vecinal, ¿no? Entonces, esto no estigmatiza, digamos, a la población de Alto Trujillo, no estigmatiza quiénes son las personas que residen ahí, pero sí es un problema social con el cual conviven estas personas que además muestran, ¿no?, la débil capacidad del Estado que puede tener en un lugar, uno de los centros poblados más grandes, pero que no obtiene mucha presupuesto, no obtiene mucha apoyo por parte de su distrito hasta el día de hoy. Henry, nosotros en el libro vamos a encontrar todos estos datos y qué otros datos también, brevemente, por favor, para concluir ya con la entrevista, si podrías comentarnos. Sí, de todas maneras. El libro está pensado primero en discutir con la teoría sobre los mecanismos de democracia directa, ¿no? Que es una teoría, digamos, que se ha visto en diferentes lugares, tiene que ver con el referéndum, tiene que ver con iniciativas legales que surgen o tienen más fuerza, sobre todo en otros países como Estados Unidos, como Suiza, como Uruguay, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hemos querido hacer nosotros es
conversar con esa literatura y plantear de que estos mecanismos de consulta vecinal son formas de democracia directa, son maneras de involucrar al ciudadano y ciudadana, pero que tienen que ver también con la demarcación territorial, ¿no? Es decir, con este problema de la distritalización o el problema de la descentralización que tenemos todavía en el Perú. Entonces, el lector o lectora va a encontrar dentro de este libro, primero, una discusión teórica sobre el tema, una descripción, digamos, sobre el distrito y sobre lo que actúa, lo que es, como esto que les estaba comentando, y a la vez una suerte de historia, ¿no?, sobre Alto Trujillo y sobre esta demanda ciudadana, sobre todo buscada por la organización social y por la ciudadanía, de poder convertirse por fin en distrito. Para eso hemos realizado grupos focales, entrevistas y también registro documental, para poder obtener mayor información sobre este caso que a veces no miramos mucho porque es un distrito chico, ¿no? Es una historia chica, pero que nos da mucha información sobre qué podemos esperar en nuestro país en materia de demarcación territorial en los próximos años. Bien, una investigación bastante interesante y estaremos a la espera de su publicación. Henry, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero puedas acompañarnos también en otra oportunidad. No, gracias a ti, Paloma, y espero también que los quienes nos están viendo puedan ver el libro también próximamente. Bien, amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Al volver, más información. La primera ceremonia en Palacio de Gobierno bajo la gestión de Manuel Merino de Lama fue para juramentar al premier Antero Flores Arauz. Veamos. Luego de asumir el cargo como presidente de la República, Manuel Merino, había expectativa por saber quién sería su jefe de gabinete ministerial. Las dudas quedaron atrás al jurar como premier Antero Flores Arauz, quien anunció que el gabinete sería absolutamente neutral. Antero Flores Arauz, Esparza. Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el encargo de presidente del Consejo de Ministros que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Felicitaciones. El abogado Antero, de 78 años, tiene una larga trayectoria en la política y juramentó en primera ceremonia realizada en el Palacio de Gobierno y encabezada por el presidente Manuel Merino de Lama, haciendo un llamado a la tranquilidad con la visión de realizar la transferencia del poder luego de los comicios programados para el 11 de abril. Además, sostuvo que los temas principales del renovado gabinete serán la seguridad ciudadana, la pandemia, la reactivación económica y el desempleo, con miras de dejar un gobierno estable a la siguiente gestión. Finalmente, fue claro al indicar que los miembros de los ministerios no serán congresistas del actual Parlamento y que no se desconocerá a la SUNEDU. Los nombres de los futuros ministros de Estados aún no se conocen, pero se espera que en los próximos días juramente el gabinete en pleno. Los gobiernos de Paraguay, Uruguay y Colombia emitieron un comunicado sobre la situación que vive el Perú y la situación de Manuel Merino de Lama como nuevo presidente de la República. Luego de que Manuel Merino asumiera la presidencia del Perú, los gobiernos de Paraguay, Chile, Colombia y Uruguay emitieron comunicados refiriéndose a la asunción del nuevo mandatario. El gobierno de Paraguay, a través de sus redes sociales, fue el primer país en saludar y reconocer la gestión de Merino de Lama. Por su parte, Chile le deseó un buen desempeño como autoridad máxima del Perú e hizo votos para que el proceso siga su curso con normalidad. A través de una misiva, Uruguay destacó que Merino de Lama asumió la presidencia del Perú para completar lo que resta del mandato presidencial que culmina el 28 de julio del 2021. Colombia, por su parte, marcó diferencia de los países antes mencionados. En el comunicado del presidente Iván Duque no mencionó en ningún momento a Manuel Merino de Lama en su misiva. Por el contrario, destacó el liderazgo del gobierno de Martín Vizcarra en la conducción del Grupo de Lima y su férreo compromiso en la defensa de los principios y valores democráticos en el hemisferio.
Por su parte, la OEA señaló que le compete al Tribunal Constitucional pronunciarse sobre la legalidad y legitimidad de las últimas decisiones adoptadas en la política peruana. En el marco de las recientes decisiones políticas de los poderes del Estado, la Organización de Estados Americanos difundió un comunicado donde indica que el TC es la única institución encargada de determinar la legalidad y legitimidad de los últimos hechos acontecidos en nuestro país. En este sentido, la OEA expresó que ante esta compleja coyuntura, los actores políticos son responsables de asegurar el funcionamiento democrático del país y de garantizar las elecciones convocadas para el 11 de abril. Al respecto, indicaron que las votaciones del próximo año constituyen un paso esencial para asegurar una nueva etapa en la vida democrática institucional del Perú, por lo cual la OEA aseguró su presencia con una misión de observadores electorales internacionales. Es importante mencionar que el Tribunal Constitucional informó que revisará la demanda competencial sobre la causal de vacancia presidencial el próximo miércoles 18 de noviembre. En el marco de la crisis política y sanitaria, la Asociación Civil Transparencia indicó que las autoridades deben garantizar el derecho de protesta. Veamos. Tras 4 días de manifestaciones civiles en el país, la Asociación Civil Transparencia hizo un llamado a las autoridades a garantizar el libre ejercicio de los derechos políticos. En esta línea, la ONG indicó que protestar es un derecho y que es fundamental cumplir con los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza en contextos de protesta. Además, exhortó a las autoridades a mantener los pesos y contrapesos del Estado. Indicaron que las malas decisiones agravarán la crisis. Por otra parte, Transparencia invocó a la ciudadanía a estar alertas y vigilantes ante los últimos sucesos acontecidos en el país. Asimismo, exigen al Parlamento y al gobierno interino respetar la ley, la Constitución y los derechos fundamentales de la ciudadanía. El premier Antero Flores Arao se mostró a favor de dar una segunda oportunidad a las universidades con licencia denegada por la SUNEDU. Antero Flores Arauz, a pocas horas de jurar como presidente del Consejo de Ministros de Manuel Merino, ratificó su posición a favor que las universidades con licencia denegada por la SUNEDU tengan una segunda oportunidad. El nuevo premier señaló que las entidades públicas y privadas deben tener las mismas oportunidades ante la ley universitaria, norma a la que se mostró en contra anteriormente. Sin embargo, resaltó que este tema no debe ser prioridad por el momento. Su estudio Flores Arauz Abogados representa a la Universidad del ESUP de José Luna Gálvez en la demanda interpuesta contra la denegatoria de licenciatura por parte de la SUNEDU. Este hecho no ha sido negado por ahora por el primer ministro. Sin embargo, aseguró que desde el momento que juró como presidente del Consejo de Ministros, no tiene ninguna relación con ningún proceso ni con alguna defensa al respecto. Momento de una entrevista, nos encontramos conectados con Nerida Urcia y es directora de la Unidad de Evaluación y Selección de la Oficina de Gestión de Becas de Pronaves. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenida a JN Noticias. Muy buenos días, Paloma, muchas gracias por la oportunidad. Bien, directora, por favor, vamos a hablar sobre el inicio de inscripciones para el concurso de beca 18 para el 2021. Primero tenemos que conocer de qué trata la beca 18. Sí, muchas gracias, Paloma. Sí, justamente las inscripciones de la beca 18 han empezado este 9 de noviembre y termina hasta el 7 de diciembre. Esta beca está destinada a talentos cuyo rendimiento académico en los 2 últimos años de estudios en secundaria han sido altos y aquellos que presentan condiciones de vulnerabilidad o están ubicados según el sistema de focalización del CISFO como población pobre o muy pobre. Bien, ¿qué es lo que cubre esta beca? Sí, esta beca es una beca integral. Cubre costos directos y costos indirectos a lo largo de todo el estudio superior. Dentro de los costos directos tenemos gastos de matrícula en el instituto o en la universidad, las pensiones, así como un acompañamiento de orientación a lo largo de todos los estudios. Y dentro de los costos indirectos tenemos costos desde movilidad, alimentación, alojamiento si corresponde, porque
tenemos en cuenta de que hay muchos talentos que vienen desde diferentes regiones a la capital y a ellos se les va a subvencionar estos gastos. También se les va a proporcionar útiles o materiales, así como una láctea. Bien, ¿cómo se puede postular y cuáles son los requisitos? Sí, muy interesante la pregunta. Para poder postular, primero el joven debe acreditar tener menos de 22 años de edad. Si bien la beca se llama Beca 18, nosotros estamos convocando a los jóvenes que actualmente en el 2020 están en quinto año de secundaria o que ya hayan egresado, pero siempre y cuando tengan menos de 22 años de edad. Tienen que acreditar alto rendimiento académico en los 2 años de estudios concluidos. Si estás en quinto, tienes que tener alto rendimiento, pertenecer al tercio superior, tanto en tercero como en cuarto, y si eres un joven egresado, tienes que acreditar tercio superior en cuarto y en quinto año secundario. Por otro lado, también nuestro módulo de inscripción está conectado con información del Sistema de Focalización de Hogares, del SISFO. Si acreditas tener bajos recursos económicos, puedes realizar la inscripción. Asimismo, también esta beca está destinada a poblaciones especiales o poblaciones vulnerables, como por ejemplo, ¿no?, a jóvenes que pertenezcan a poblaciones del Braen o Huallaga, a poblaciones en situación de abandono, que estén tutelados por el Estado o vivan en un albergue, o a jóvenes que hayan sido registrados como en los registros de víctimas de la violencia acontecidos en los años 1980 al año 2000. Bien, para el año 2021, ¿cuántas becas van a otorgar? Vamos a otorgar 5.000 becas. 4.000 becas están destinadas para universidades e institutos pedagógicos y 1.000 becas para institutos tecnológicos. Bien, ¿hace cuánto tenemos beca 18 en nuestro país? Bueno, ya desde hace buen tiempo tenemos las becas. El dato exacto no te lo puedo proporcionar, pero lo que sí te puedo decir es que desde el año 2019 estamos implementando, digamos, que este concurso tenga diferentes etapas, procesos transparentes. Consideramos otros criterios de evaluación para los puntajes técnicos, para justamente ir identificando a los jóvenes talentos que puedan tener esta oportunidad de participar en la beca. Bien, ahora si hablamos de algunos talentos en específico, ¿usted de repente podría contarnos el caso de alguno? ¿Cuál ha sido su trayectoria, su historia de éxito? Porque realmente esta beca 18 facilita a muchas personas que de repente dejarían los estudios, no tendrían estudios superiores, pero afortunadamente gracias a este tipo de becas y programas ellos pueden continuar sus estudios y ser profesionales que enorgullecen a los peruanos ahora. Sí, gracias Paloma por esta pregunta. Mira, justamente antes de la entrevista estaba viendo algunos testimonios de becarios, ¿no? Tenemos muchos jóvenes que vienen desde diferentes regiones que tienen situaciones vulnerables y que vienen acá a la capital a seguir estudios superiores. Estuve viendo el caso de un joven que el año pasado, en el 2019, ganó la beca para la Universidad del Pacífico. Es un joven muy talentoso que actualmente está llevando la carrera de economía y bueno, ¿no? Es justamente un símbolo que motiva a muchos jóvenes como él, ¿no? a tener estas aspiraciones. Él nos cuenta desde cómo hacía para prepararse en el colegio, cómo con sus compañeros hacía diferentes juegos matemáticos sobre todo, ¿no? Y cómo impulsaban también, digamos, la competencia matemática en su escuela. Ahorita, en la actualidad, este joven está creando unos aplicativos también en la universidad para
poder evaluar a sus docentes, ¿no? Así como él, tenemos muchas experiencias de jóvenes talentosos que tienen la aspiración de tener, acceder, permanecer y culminar estudios superiores. Justo con esta beca 18, que es la beca más integral, el propósito es acortar estas brechas, estas desigualdades que se encuentran, ¿no?, en nuestro sistema educativo, dando prioridad justamente a los jóvenes que más lo necesitan y que sabemos que pueden aportar al país, ¿no?, más adelante. Así es, y que el aspecto económico no sea un impedimento. Bien, directora, si usted podría hacer la invitación a todas aquellas personas que nos están viendo y cumplan con los requisitos para que puedan postular. Sí, gracias. Como les comenté hace un momento, la inscripción ya empezó este 9 de noviembre y culmina el 7 de diciembre. Para postular, lo que deben de hacer es ingresar a la página del Pronavet, www.pronavet.gov.pe/beca18. En este portal encontrarán las bases del concurso. Invitamos a que estas bases sean leídas detenidamente, porque este documento justamente precisa cada una de las modalidades de las becas, porque en esta convocatoria tenemos 8 modalidades diferentes, con características similares, pero algunas muy específicas para cada población a la que se dirige. Una vez leídas las bases, pueden ingresar al portal de inscripción. Este portal es muy amigable. Lo que se tiene que hacer es ingresar, generar un usuario y seguir los pasos que este módulo te va a indicar, ¿no? Y bueno, realizarlo y subir los documentos que te solicitan. Y nada, el proceso es muy sencillo. La inscripción es gratuita y se realiza de manera virtual. No necesitan ir a ninguna oficina de Pronavec a nivel nacional. Solamente basta con ingresar virtualmente a la página de Pronavec. También tenemos canales de atención, que es el 0800-008-18, y también nos pueden seguir por Facebook, por Twitter y por Instagram. Bien, listo. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted y conocer más sobre Beca 18. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros vamos a hacer una brevísima pausa. Al volver, más información. Estamos ahora conectados con Diana Guamaní desde la Contraloría General de la República para informarnos sobre las últimas actividades del ente de control a nivel nacional. Buenos días, Diana. Gracias por el enlace. Desde la Contraloría General les damos a conocer las principales acciones de control en el país. En el marco del megaoperativo de control regional en el Callao, el Contralor Nelson Schack inspeccionó esta semana en el distrito de Bellavista los avances a las obras de mejoramiento de pistas y veredas. También visitó obras culminadas en el distrito de La Perla, donde recorrió la calle Huáscar, cuyas veredas y pistas fueron construidas este año y actualmente se encuentra en uso de la ciudadanía. Luego de las supervisiones, sostuvo reuniones con las autoridades municipales para exponer los alcances y objetivos del megaoperativo de control regional. El Contralor Nelson Schack anunció que impulsará el reinicio de la construcción de la obra Costa Verde Tramo Callao. Durante la supervisión a los trabajos, informó la realización de un control concurrente que acompañe las siguientes fases del proyecto vial. Las obras se iniciaron en el 2014 y debió concluir en el 2017. Presenta un avance físico de 82% y la inversión se incrementó a 576 millones de soles. De otro lado, la Contraloría identificó que la adenda 2 al contrato de concesión del tercer componente del proyecto de irrigación e hidroenergético de Olmos en Lambayeque benefició a una empresa vinculada al concesionario H2 Olmos, que está integrada por la empresa Odebrecht. De acuerdo a un informe de auditoría, esta empresa pudo comprar sin subasta más de 11.000 hectáreas de lotes agrícolas a casi 7 millones de dólares. La Contraloría identificó presunta responsabilidad penal y administrativa de 6 funcionarios del proyecto especial Olmos Tinajones. Del 12 al 27 de noviembre se realizará la audiencia pública virtual La Contraloría te escucha en 6 regiones del país.
La ciudadanía podrá presentar alertas sobre presuntas irregularidades en obras y servicios públicos que afecten sus comunidades o ciudades, relacionadas a temas de transporte, salud, educación, entre otros. Las regiones donde se desarrollarán las audiencias públicas son Piura, Loreto, Junín, Lambayeque, Cusco y Ancash. Como monitor ciudadano de control podrás contribuir al desarrollo de tu comunidad, verificando las obras y las contrataciones públicas que se realicen en tu ciudad. Conoce los requisitos y preinscríbete ingresando al portal institucional www.contraloría.gov.pe. Conoce todas las actividades de la Contraloría en nuestra página web www.contraloría.gov.pe. Y es momento de nuestro encuentro con la lectura en el segmento El libro recomendado. Amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Caneco, psicólogo organizacional, y el día de hoy quiero recomendarles este libro, Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach, piloto y escritor estadounidense. La obra nos muestra el camino que recorre la gaviota Juan Salvador para alejarse de lo cotidiano de la vida y cumplir con sus sueños, que era volar alto con total libertad. Las lecciones que se pueden rescatar del libro es que nunca deben abandonar sus sueños, sin importar las dificultades que se puedan presentar. Asimismo, es importante aprender que para lograr lo que se desea es importante arriesgarse. Juan Salvador Gaviota te alentará a buscar quién eres y cómo quieres vivir tu vida. Te invito a leer este libro u otro de tu preferencia. Recuerda, lee poco y serás como muchos, lee mucho y serás como pocos. Gracias. A continuación, el bloque internacional. Tenemos un enlace en vivo desde Brasil con nuestra corresponsal Verónica Quispitongo, quien nos cuenta los detalles de las elecciones municipales en dicho país. Adelante, Verónica. Buenos días, Paloma. Así es, más de 147,9 millones de brasileños están habilitados para votar en la primera vuelta de las elecciones municipales 2020, que se realizarán este domingo 15 de noviembre, cuando elegirán alcaldes, vicealcaldes y concejales de los 5.569 municipios del país, un escenario que permitirá ir definiendo el futuro de lo que resta del gobierno del presidente Jair Bolsonaro. Cabe destacar que luego de la votación que se efectuará entre las 7 y las 17 horas local, los resultados se darían a conocer solo algunas horas después, debido a que los brasileños en su mayoría votarán a través del sistema de urnas electrónicas adoptado desde 1996. El Tribunal Superior Electoral ha señalado que 95 municipios del país, con más de 200.000 electores, podrían tener una segunda ronda de votaciones para elegir alcalde y vicealcalde el 29 de noviembre, debido a que la Constitución brasileña establece que debe haber una segunda vuelta para la elección cuando ninguno de los candidatos obtenga más de la mitad de los votos válidos en la primera vuelta. En la comparación por municipios, la capital de Sao Paulo concentra el mayor número de votantes, con 8,98 millones. La capital paulista es considerada la elección con mayor proyección política nacional y es allí donde ocurre una de las contiendas más disputadas, de acuerdo con las encuestas publicadas el pasado fin de semana. Según el último sondeo, el alcalde Bruno Covas del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, quien busca la reelección, encabeza con 28% de las preferencias, seguido por Russomano con 16%. Además, en Río de Janeiro, la segunda ciudad más poblada del país, lidera las intenciones de voto Eduardo Paes del Partido Demócratas con 31%, seguido por Crivella con 15%. Oficialmente, el presidente Jair Bolsonaro indicó que no manifestaría preferencias para las elecciones municipales. Sin embargo, en las últimas semanas ha decidido pronunciarse públicamente a favor de las candidaturas de Celso Russomano a la alcaldía de Sao Paulo y por la reelección de Marcelo Crivella a la alcaldía de Río de Janeiro, ambos del Partido Republicano. En Brasil, el voto es obligatorio para las personas mayores de 18 años, pero también existen algunas excepciones. Desde Sao Paulo, en Brasil, informó Verónica Quispitongo para JNE Noticias. Adelante, Paloma.
Bien, Verónica, muchísimas gracias. Ahora nos vamos hasta Bolivia porque el expresidente Evo Morales anunció que el flamante presidente Luis Arce reflotará el plan para convertir el Salar de Uyuni en la capital mundial del litio, uno de sus proyectos insignia. Bolivia retomará el proyecto para convertir el Salar de Uyuni en la capital mundial del litio bajo la presidencia de Luis Arce. Así lo aseguró el exmandatario Evo Morales durante su caravana de regreso al país tras un año en el exilio. Morales visitó el salar, el más grande del mundo, y también con los mayores depósitos de litio del planeta. El anuncio deleitó a los habitantes de la ciudad de Uyuni, que vive del turismo con visitas de miles de personas cada año, pero cuya actividad ha quedado paralizada por la pandemia. Es importante mencionar que Bolivia posee 21 millones de toneladas de reservas de litio, gran parte de ellas en el Salar de Uyuni. Precisamente el gobierno de Morales planeaba construir decenas de plantas de litio, 8 de ellas con la empresa china Xinjiang Bea Group, pero el líder indígena renunció a la presidencia en noviembre de 2019 tras perder el apoyo de las Fuerzas Armadas en medio de protestas por su cuarta reelección. Atención a esta información. Experta de la Organización Mundial de la Salud calculó que para dar fin a la pandemia del coronavirus, un 70% de la humanidad debería estar vacunada. La científica jefe de la OMS, Suomi Swaminathan, calculó que si las vacunas contra el coronavirus que están en última fase de desarrollo son exitosas, aproximadamente un 70% de la población mundial debería inmunizarse para garantizar el fin de la pandemia. Asimismo, la directora del Departamento de Inmunización, Kate O'Brien, estimó que este sería el porcentaje ideal, aunque el objetivo para el 2021 es alcanzar el 20%. Además, aclaró que ninguna compañía de las que está investigando podrá tener de inmediato las dosis para todo el mundo, por lo que indicó que es importante que todos los laboratorios continúen sus investigaciones, incluso si uno de ellos se adelanta a los demás. Las expertas insistieron que incluso si las hipotéticas vacunas llegan finalmente a ser disponibles para el gran público, los primeros que deben ser inmunizados son los trabajadores sanitarios y personas de grupos de riesgo, tales como ancianos o pacientes con determinadas patologías. Más de 200 laboratorios del mundo investigan vacunas contra la COVID-19, una enfermedad de la que ha habido más de 50 millones de casos confirmados en todo el mundo. Y de estos proyectos, unos 40 se encuentran en fase de ensayos clínicos en humanos. Bien, amigos, llegamos al final del programa. Nos reencontramos mañana siempre en los canales 44 y 516 de Movistar, en las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones y en los canales aliados al ente electoral. A partir de hoy, ATM Televisión de Abancay retransmite JN Noticias en vivo. Un saludo para ellos. Ahora sí, los dejamos con imágenes de Virú en el norte peruano. Permiso.